Y seguimos a esta hora en línea abierta, este programa lleno de información y nos acompaña un excelente abogado de inmigración, amigo de la casa, ustedes lo conocen, Ángel Leal, quien nos va a estar hablando acerca de esta nueva ley aprobada por la legislatura de Texas y que está, bueno, a punto de ser firmada por el gobernador Greg Abbott y que permite que la policía detenga y deporte a los inmigrantes ilegales. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Muy buenos días, Mario. Muchísimas gracias por ese recibimiento tan cordial de siempre y es, como siempre digo, un honor poder colaborarle en este espacio. Amigo de la casa, Ángel Leal, Gracias, mi amigo. ¿cómo es la cuestión con esta ley, abogado? ¿Es legal de que Texas pueda deportar a la gente a México? ¿Eso no era una prerrogativa que solamente la tenía el gobierno federal? Eh, ¿qué tan, Efectivamente. ¿Qué tan posible es que de verdad te puedan apresar hasta 20 años por estar indocumentado en Texas? Efectivamente, yo cuestiono seriamente la legalidad de esta medida, que seguramente la va a firmar el gobernador Abbott, pero el detalle es de que es un proyecto de ley de que castiga la entrada ilegal al país, crea un nuevo delito estatal por entrada ilegal al país, de un país extranjero. El primer delito es un delito menor clase B. Esto puede aumentar a una felonía dependiendo del historial delictivo del migrante, incluyendo si ya lo habían si había sido convicto anteriormente por una entrada ilegal anterior. Y aquí viene la parte que es peligrosa e interesante, que básicamente le permite al juez o al magistrado de tomar la determinación de que literalmente deporten a la persona a México, pero de la forma que eso funciona de la siguiente manera. Es un delito menor y es castigable hasta con cárcel. En el dado caso que la persona no quiere enfrentar un posible encarcelamiento, el juez puede ordenar que la persona sea devuelto al puerto de entrada, o sea devuelto a México, en vez de que sea formalmente condenado bajo esta nueva ley. Entonces, básicamente le da la potestad a un juez estatal de literalmente ordenar la deportación de alguien dentro del país de forma indocumentada. Y esa es la parte peligrosa. Esto es un reto a un precedente legal asentado de la Corte Suprema, que es el caso de Arizona versus USA del 2012, que es cuando en aquel entonces Arizona había propuesto una ley anti-inmigrante bastante severa. Llegó a la Corte Suprema ampliamente determinó de que esto era potestad federal, que esto no le correspondía a los estados de implementar o aplicar la ley de inmigración, que esa era una tarea federal, no estatal, y ha sido un precedente legal asentado ya por más de 10 años. Yo creo, Mario, que lo que va a pasar aquí es que el primer día que la ley entre en vigor va a ser retada por la Unión Americana de Libertades Civiles. Yo creo que este es un caso que va a llegar probablemente a la Corte Suprema y es muy posible que la Corte Suprema reconsidere ese precedente legal del caso de Arizona y vamos a ver qué pasa. Pero esta es una ley súper peligrosa porque de tener éxito en el sentido de que sobreviva un reto legal, otros estados pudieran intentar imitar esta ley. Es interesante y la pregunta que me hace mucha gente a través de las redes sociales es, ¿hay un peligro real entonces para las personas indocumentadas que viajen a Texas? ¿Se pudieran enfrentar a este tipo de detenciones? Sí, sí. Aunque el delito es la entrada no autorizada a Texas desde un país extranjero. Ok. Es O decir, sea, si yo si viajo de vienes la de otro Florida a Texas, estado, no. yo argumentaría que la ley no debe aplicar. Ok, si yo viajo de la Florida a Texas y se me venció el parol, por ejemplo, que conozco mucha gente que están en este caso, no tendría ese problema, no me meterían preso. Es correcto. En mi opinión, no, porque no estás entrando directamente desde un país extranjero, que obviamente es México. Entiendo. Abogado, y bueno, otra pregunta que también se repite constantemente, ¿cómo va el proceso este de los paroles que está enviando ICE? ¿Siguen llegando?
¿Qué has sabido de eso? Mario, no he visto más paroles, no me he enterado de que hayan emitido más paroles. Vi la entrevista suya con el subsecretario Núñez Nieto, donde no reconocen que es un cambio de política migratoria. Sin embargo, también vi la entrevista suya con nuestra congresista María Elvira Salazar, donde ella dice que le van a dar parola a los portadores de la I-220A. Así que en estos momentos no hay un mensaje claro, al menos de parte del Departamento de Seguridad Interna, referente a qué política migratoria van a utilizar en el caso de la I-220A. Tenemos todavía que lidiar con este precedente legal del Tribunal de Apelaciones de Inmigración, el caso de Cabrera, que dice que no es un paro para efectos legales. Entonces todavía estamos lidiando con eso. Seguimos con la práctica de pedir afirmativamente los paroles para nuestros clientes, generalmente con ICE, hasta que se pronuncien. Lo que sí creo que algunos de esos paroles pudieron haber sido producto de la demanda colectiva en el caso Ravelo versus Mallorcas, que eran los cubanos que entraron del 17 al 21, pero esos eran cubanos que entraron del 17 al 21 de la primera casilla, que le dieron I-220A, que reconocieron que de haber sido de la primera casilla, debían de haberle dado parol. La gran mayoría de las personas que tienen I-220A son de la segunda casilla, de los que están dentro del país que presuntamente después de haber entrado ilegalmente. Entonces no sé si los paroles que vimos fueron producto de ese caso de Ravelo o están ampliando su discreción e incluir a aquellas personas con I-220A para que reciban el parol, independientemente de que sean de la primera o de la segunda casilla. Abogado, ¿cómo está usted viendo la situación en la frontera? También hay disímiles personas que me escriben todos los días preguntándome por el tema de la CBP-1, que conozco personas que llevan más de 5 meses esperando su cita de CBP-1 y no les llega. Hay algunos que se desesperan y cruzan la frontera. ¿Qué se sabe de lo que está sucediendo allí? ¿Cómo está el proceso en la frontera para estos inmigrantes? Bueno, hay más demanda de capacidad de recibir a estas personas. Eso está claro. Tanto con el CBP-1 como para el paro humanitario, inclusive para el programa de paro familiar. Los números son inmanejables y la demanda excede la capacidad de procesar a estas personas, y por eso estamos viendo el caos que existe en la frontera. Lo que sí debe de quedar claro es lo siguiente: si usted espera su cita con CBP-1, probablemente le van a dejar entrar con parol. Si usted, y con un proceso pleno de corte de inmigración, si usted no espera su cita con CBP-1 y usted intenta ingresar ilegalmente al país, probablemente le van a detener, probablemente le van a someter a un proceso de entrevista de miedo creíble, posiblemente un proceso de asilo de forma expedita, o en el mejor caso, tal vez una supervisión intensa con grillete o la I-220A, pero no le van a dar el parol. Así que creo que, yo sé que es difícil, es fácil decirlo desde acá, pero el no esperar la cita del CBP-1 y el no presentarse legalmente en el puerto fronterizo puede traer serias consecuencias para el caso de migración. Yo quería preguntarle también, abogado, porque hay muchas personas que nos dicen que les están quitando, estos que entran con I-220A, que están entrando ahora porque los están procesando y le dan una I-220A, están diciendo que les quitan el derecho a asilo, a presentar un asilo en los Estados Unidos, a defender un asilo. ¿Eso es así? ¿Tiene potestad del gobierno para esto? No, yo no. Lo único que se me ocurre es que le hayan hecho la entrevista de miedo creíble, no aprobaron. Hay un juez de inmigración que tiene la habilidad, o sea, tiene derecho a una revisión por parte de un juez de inmigración, pero una revisión muy limitada, donde el juez no es un juicio, no hay testimonio, no hay presentación de evidencia, simplemente el juez revisa el resumen del oficial de asilo que hizo la determinación adversa de miedo creíble. Y si el juez considera que la determinación adversa de miedo creíble legalmente procede, afirma esa decisión, la persona queda con una deportación expedita
y generalmente lo que le deben de estar dando es la I-220B, que es para la orden de supervisión. Es lo único que se me ocurre que pudiera estar pasando, pero una persona que entró ilegalmente, le dieron una I-220A pendiente corte presuntamente, no debe de perder el derecho de migración. Excelente, excelente. A no ser que le hicieron la entrevista de miedo creíble y no aprobó. Ahí sí ya queda deportado y muchas de estas personas también tienen deportación pendiente de la entrevista de miedo creíble que no se han hecho todavía. Entonces es muy importante identificar los casos que ya tienen deportación expedita, si ya le celebraron la entrevista de miedo creíble, no, porque muchísimas personas que entraron de forma irregular, que le dan la I-220B y tienen la deportación expedita, pero tienen la deportación expedita sin haberle hecho todavía la entrevista de miedo creíble. Es decir, una deportación expedita sin haberle hecho la entrevista de miedo creíble, claro, pero con esto... que es lo que le quitaría la deportación expedita, porque si apruebas la entrevista de miedo creíble, ya no tienes la deportación y tienes el derecho de presentar su caso de asilo ante un juez de migración. Ok, y entonces esa sería la solución para estas personas, ¿no? Tratar de hacer una entrevista de miedo creíble para conseguir para quitar esta deportación expedita. Exactamente. En el dado caso que no se lo hayan hecho anteriormente, porque en algunos casos ya la han hecho la entrevista de miedo creíble, no aprobaron, el juez afirmó la determinación y ya como una orden final de deportación expedita. Ahí sí ya quitando la posibilidad de pedir una nueva entrevista de miedo creíble por alguna irregularidad en el proceso de la entrevista, algún error de traducción, alguna mala interpretación de la ley. Pero es muy difícil. Ya si le hicieron la entrevista de miedo creíble y no aprobó y el juez afirmó esa decisión, es muy difícil quitar la orden de deportación expedita. Ok, perfecto. Bueno, abogado, lo último que le quiero preguntar es acerca del tema del programa cubano de reunificación familiar y otros programas de reunificación familiar, estos modernizados. ¿Qué tal está viendo el funcionamiento? Sé que a mucha gente le está llegando la invitación a participar en el programa. Mucha confusión con esto, Marco, porque el que está recibiendo la carta después de agosto de este año, creo que la fecha era agosto 10, agosto 11 de este año, está perfecto. Recibes la carta, tienes un año para participar en el programa, entra en la página web de inmigración de reunificación familiar, del programa de paro de reunificación familiar, llena su I-134A y vienen por esa vía. Esos casos están bien. El problema son los que invitaron a participar antes de agosto de 2023. Creo que es agosto 10 de 2023. Esos son los casos que se nos están complicando porque son personas que fueron invitadas a participar anteriormente, que presentaron su I-131 con el Servicio de Inmigración, cuyo I-131 fue aprobado, que es la solicitud del parol, pero que nunca los entrevistaron en Cuba, o se los entrevistaron en Cuba, nunca le dieron la determinación que sí o no. Entonces, esos casos nos está costando más trabajo en el sentido que lo que estamos haciendo es literalmente pidiendo al Centro Nacional de Visas y a La Habana a la vez de que programen la entrevista de estas personas que fueron invitadas para participar anteriormente en el programa, pero que producto de la cláusula de la Embajada Americana en septiembre de 2017 nunca tuvieron su entrevista, porque esas personas no pueden participar en este nuevo proceso de la I-134A a través de la página web de inmigración, porque lo invitaron a participar anteriormente y están sujetos al proceso anterior que implica la entrevista en La Habana. Ya. Entonces, en esos casos lo que hay que pedir es que le citen a la entrevista en La Habana para culminar ese proceso. Entiendo. Bueno, muchísimas gracias, abogado Ángel Leal. Por favor, dé el número de teléfono de su oficina, porque sé que hay mucha gente que se queda con dudas y tal vez quiere llamar directamente a su oficina. Cómo no, Mario, encantado. Muchísimas gracias por la invitación. 305-856-3139, 305-856-3139, a la orden siempre.